cilindro, x cuadrado más z cuadrado igual, ¿ya? Entonces, nada, claramente tenemos, bueno, tenemos el problema. ¿Qué problema tenemos? Tenemos el problema de optimizar x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿verdad? Sujeta a que estamos sobre este plano y también estamos sobre este cilindro, ¿ya? Entonces, claro, ahí la típica pregunta es, bueno, ¿ese problema tendrá algún sentido? Pues en general, o sea, yo diría que sí, pues como podrían observar, em, nada, por ejemplo, ya no, lo siento por no traer el archivo, el script de Wolfram, ya, pero esto lo hicimos varias veces. Ustedes tienen su cilindro, ¿cierto? Hay un cilindro ya, una figura más o menos conocida, ¿verdad? Si no la conocen, vaya a ver el conito de la toalla nova o el conito del confort, ¿verdad? Mm, ¿Verdad? Ahí, ¿cierto? Y bueno, vamos a estar trabajando sobre el manto de esto. Entonces, la cuestión que nos están preguntando, y aquí está como el interior, lo que nos están preguntando es sobre la intersección de este cilindro con este plano, y este plano va a ser algo que va a venir por aquí, ¿no? Entonces, este plano lo que va a ser cortar, cortar este cilindro como de esta forma, y le va a pegar un corte así. Y sobre esa zona es sobre la cual vamos a estar optimizando, ¿ya? Entonces es como si ustedes tuvieran su conito de confort ¡tut! Y le pegaron un corte. Y justo lo que queda ahí del corte, esa es la zona sobre la cual están optimizando, ¿ya? Como si pescaran una circunferencia y la empezaron como a achatar, o sea, como a rotar y a achatar en el espacio. Bueno, entonces, consideraciones varias, por ejemplo, claro, entonces, claro que la función f, ¿verdad? Es continua y la zona y la región de optimización es compacta, ¿ya? Es cerrada porque, bueno, ella asumió frontera, ¿verdad? Y es acotada porque nada, pueden poner cualquier bolita ahí, o sea, pueden poner una bolita muy grande, pueden poner esa región en una bolita muy grande, ¿cierto? ¿Qué tan grande? Lo suficiente. Compacta. Luego por Dijkstra's, F alcanza en dicha región. En dicha región. Ya ese es como el texto ahí de cortesía matemática, ¿ya? Pero al final, claro, pues el tema de justificar máximos mínimos, qué sé yo, es un tema, pero claro, uno podría llegar y caracterizarlo, aunque necesita esto siempre, pero bueno, en el contexto de Mate 3 siempre se va a cumplir, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que ir nada, por lo que nos importa, cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos, ¿ya? Entonces, ¿cómo era que procedíamos? Bueno, definimos un par de funciones, ¿no es cierto? Entonces, sean g de x y z, ¿cierto? La función que define nuestra primera restricción como la curva de nivel en cero, como su curva de nivel en cero, y h como la función
que define la segunda restricción como el conjunto de nivel, como el conjunto de nivel en cero. Entonces, tenemos esas funciones. Luego, planteando ¿verdad? Sorry, escribí mal, ¿cierto? Bueno, entonces luego, planteando los multiplicadores de Lagrange, ¿qué tenemos? Que, bueno, ¿qué tiene que ocurrir aquí? Como tenemos dos restricciones, ¿cierto? Y estas restricciones vienen definidas como las curvas de nivel en cero de mis funciones g y h que yo acabo de definir, entonces el gradiente de mi función objetivo debe ser una combinación lineal de el gradiente de la primera restricción, de la función asociada a la primera restricción, y el gradiente de la función asociada a la segunda restricción. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? Ya, entonces aquí esto es solo para recordarles como lo que les había comentado antes, ¿cierto? En la clase 2 de multiplicadores de Lagrange, y lo reforzamos en la clase 3 asumo, que aquí en general yo no recomiendo ni usar lambda ni usar mu, deshacerse lo más rápido de eso, deshacerse del sistema de 5 por 5, ¿cierto? Y reducir a un sistema de 3 por 3, ¿ya? Reducir a 3 por 3. ¿Por qué funciona esto? Porque vamos a tener tres variables y una restricción. Entonces, cuando tenemos una restricción, ¿verdad? Tenemos una restricción que podemos, o sea, tenemos dos restricciones. Entonces, al final del día, tenemos tres variables y tres coordenadas de vector. Entonces, ustedes si es que plantean, ustedes están habilitados y habilitadas para determinar, para plantear, digo, el determinante de el gradiente de f, el gradiente de g y el gradiente de h. Ya. Y como uno de esos vectores es dependiente linealmente de los otros dos, este determinante tiene que ser cero. ¿Ya? Bueno, que ese determinante sea cero es lo mismo que existen. Y si yo planteo esto es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el determinante que quiero? Bueno, va a ser un determinante bastante simple. Tengo que poner en la primera columna el gradiente de mi función objetivo, que les recuerdo que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces aquí voy a tener 2x. Aquí voy a tener 2x, aquí voy a tener 2y y aquí voy a tener 2z. Ese es el gradiente de mi función f. Aquí en el gradiente de g tiene que ir el gradiente de esta función. No tiene coordenada x, 0, 0, y 1, z, menos 1. Luego, el gradiente de h. Bueno, algo cuadrático también. Entonces, simple, 2x, no hay coordenada y, 2z. ¿Cierto? Por el z cuadrado ahí. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden plantear bueno, el sistema que salga, ¿no? O pueden empezar a hacer operaciones fila y deshacerse de cosas, ¿verdad? Pueden ahí como les dé la gana, ¿verdad? Em, por ejemplo, si es que suman la tercera columna al, a la primera, o sea, si es que a la primera columna le restan la tercera, ¿qué van a obtener? Van a obtener 0, van a obtener 2y y van a obtener 0. Y aquí todo lo otro se mantiene, ¿verdad? Pueden hacer operaciones fila aquí porque el determinante no se ve alterado por eso. ¿Ya? Es una buena función.
Y finalmente, bueno, entonces aquí queda el único determinante que va a sobrevivir es el último, ¿cierto? Cero por el subdeterminante, cero, cero por ese otro subdeterminante, cero. Y finalmente menos 2x por este subdeterminante, 2y menos 1, 0, 1, igual a 0. ¿Sí? Eh, bueno, y lo último de la página. Ahí. En la última de la página vamos a ver que esto es menos, bueno, aquí este determinante va a ser menos 2y menos 0. Entonces va a quedar más 4xy igual 0. ¿Ya? O entonces nos queda una ecuación bastante simple, ¿cierto? De la cual, ¿qué es lo que vamos a deducir? Mm, Bueno, qué es lo que vamos a deducir? Luego, luego tenemos el sistema de que de 3 por 3. Ya con ese truquito nos deshicimos de las ecuaciones, o sea, o de todo lo relacionado a los multiplicadores lambda y, y mu, ¿ya? Entonces, con esto tenemos un sistema de 3 por 3. Ese sistema de 3 por 3 es el de la ecuación que nos viene a dar este determinante, de la condición de que y más z, no, de que tenemos que estar sobre el plano y igual z, y que además debemos estar sobre este cilindro, ¿cierto? Entonces tenemos dos casos. Uno, ¿por qué tenemos dos casos? Porque x por y es igual a 0, ¿verdad? De hecho, ese 4 ahí está puro molestón. Entonces, el caso uno, por ejemplo, en el que x es igual a 0, de la tercera ecuación, de la tercera ecuación, debemos tener necesariamente que z cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Y bueno, como z cuadrado es igual a 1, eh, es lo mismo que decir que z vale 1 o menos 1, ¿verdad? Es decir, si x igual a 0, entonces z es igual a 1 o z es igual a menos 1, ¿verdad? Y como y, como y igual a z, obtenemos los puntos P1 igual 0, 1, 1, y aquí me equivoqué, y el punto P2 igual a 0, menos 1, menos. ¿Sí? Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando y se hace 0. Cuando y se hace 0, de la segunda ecuación, debemos tener entonces necesariamente que z es igual a 0. Y por tanto, como y es 0 y z es 0, el único que sobrevive es x con x cuadrada igual 1. ¿Ya? Entonces obtenemos los puntos. Entonces obtenemos los puntos. P1, P2, P3 igual a 1,0,0 y P4 igual a menos 1,0,0. ¿Cierto?
Bueno, y de ahí les queda evaluar nomás para clasificar. Luego si evaluamos, luego, si es que evaluamos cada punto, ¿qué vamos a obtener? Bueno, les recuerdo que la función era x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, que es una función que tiene, es la suma de todas sus coordenadas al cuadrado. Es la suma del cuadrado de todas sus coordenadas. Ahí sí, de cada una de sus coordenadas. Entonces, por ejemplo, f de P1 va a ser igual a nada, dos coordenadas al cuadrado, entonces 2. Pero como no nos importa el signo, esto es lo mismo que f de P2. ¿Sí? Em, claro. Y por otro lado, en el P3 y en P4 solo sobrevive un punto, que es la primera coordenada, y claro, pues la función misma mata el signo, entonces esto es 1, y tenemos f de P4, ¿cierto? Entonces aquí estamos en presencia de dos máximos, y aquí estamos en presencia de dos mínimos, ¿ya? Y bueno, eso ha concluido, bueno, con eso concluimos nuestro problema, ¿ya? Porque hemos esto como que se llama, verificado que los máximos y los mínimos están, ¿cierto? Es un argumento más rutinario en este tipo de casos que siempre se va a cumplir. Luego planteamos los multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Redujimos un sistema de 5 por 5 a un sistema de 3 por 3, lo resolvimos, bastante simple, ¿cierto? No nos tomó mucho tiempo y no hay muchas formas de, o sea, hay poco chance de error. Y luego evaluamos cada uno de estos puntos, donde vimos que de los cuatro, dos son máximos y dos son mínimos. Con eso estamos al otro lado.